La conversación ha empezado a tomar una fuerza inesperada dentro del mundo del béisbol. Una de esas historias que al principio suenan exageradas, casi irreales, pero que poco a poco comienzan a ganar forma a medida que distintas voces dentro de la industria dejan entrever que no se trata de una simple especulación sin fundamento. Lo que está sobre la mesa involucra a una de las franquicias más mediáticas de las grandes ligas y a dos figuras que representan momentos completamente distintos dentro del juego. Por un lado, una estrella consolidada, probada y con un contrato gigantesco como Francisco Lindor, y por el otro, un fenómeno emergente que parece destinado a dominar la próxima década, Elly De La Cruz. La idea de que los Mets de Nueva York puedan considerar seriamente desprenderse de Lindor para abrir espacio a una nueva etapa construida alrededor del talento explosivo del dominicano ha comenzado a circular con cada vez más insistencia. Y aunque a simple vista puede parecer una locura, dentro de la lógica interna de las organizaciones de grandes ligas hay elementos que hacen que este tipo de escenarios no solo sean posibles, sino en ciertos contextos hasta comprensibles. Todo parte de una realidad que los Mets de Nueva York no han podido ignorar en los últimos años. La franquicia, pese a contar con una de las nóminas más altas del béisbol, no ha logrado traducir esa inversión en resultados sostenidos. La presión financiera, combinada con expectativas altísimas por parte de la afición y la directiva, ha generado un ambiente en el que cada decisión comienza a evaluarse no solo por el impacto inmediato, sino también por su efecto a mediano y largo plazo. En ese contexto, reforzar el cuadro interior, ganar dinamismo y al mismo tiempo aliviar parte del peso económico se ha convertido en una prioridad evidente. Es ahí donde surge una de las ideas más polémicas: considerar la salida de Francisco Lindor. No porque haya dejado de ser un jugador élite, ni mucho menos. Lindor sigue siendo una de las caras más reconocibles del béisbol, un campo corto completo que aporta tanto ofensiva como defensiva, además del liderazgo dentro del clubhouse. Sin embargo, su contrato, uno de los más grandes en la historia del deporte, representa también una carga significativa dentro de la estructura financiera del equipo, y en una organización que está evaluando reconfigurar su proyecto deportivo, ese detalle no pasa desapercibido. Al mismo tiempo, el nombre de Elly De La Cruz ha irrumpido como una especie de tentación irresistible para múltiples equipos. Su perfil es el de un jugador que no aparece todos los años. Combina velocidad fuera de lo común, potencia en el bate, habilidades defensivas versátiles y una presencia en el terreno que cambia completamente la dinámica de un juego. Pero más allá de lo deportivo, hay un componente mediático que resulta igual de atractivo. Elly tiene ese tipo de energía que conecta con nuevas generaciones, que transforma cada aparición en un espectáculo y que puede convertirse en el eje de una narrativa renovada para cualquier franquicia. Para los Mets, esto representa algo más que una simple mejora en el roster. La posibilidad de incorporar a un jugador con ese impacto implicaría redefinir la identidad del equipo. Después de temporadas marcadas por la presión, las críticas y la sensación de que el proyecto no termina de despegar, la llegada de una figura como De La Cruz podría simbolizar un nuevo comienzo, una especie de reinicio emocional tanto para la organización como para sus seguidores. Además, hay un factor estratégico importante. Liberar una parte significativa del salario comprometido en Lindor abriría la puerta a una mayor flexibilidad. Eso permitiría a los Mets no solo pensar en Elly como pieza central, sino también seguir construyendo alrededor de otros nombres importantes como Juan Soto, Pete Alonso y un grupo de jóvenes que podrían complementar una base mucho más dinámica y adaptable. Sin embargo, la operación está lejos de ser sencilla. Los Cincinnati Reds no tienen ninguna urgencia de desprenderse de su mayor joya. De hecho, son plenamente conscientes del valor que tiene De La Cruz, tanto en términos deportivos como comerciales. Cualquier negociación que lo involucre requeriría un paquete extraordinario, probablemente incluyendo múltiples prospectos de alto nivel, jugadores establecidos y quizás incluso la absorción de contratos significativos. Ahí es donde el escenario se vuelve aún más complejo, porque no se trata solo de querer a un jugador, sino de evaluar si el costo de adquirirlo es realmente justificable. En el caso de los Mets, esto implicaría tomar decisiones difíciles, asumir riesgos considerables y, sobre todo, aceptar la posibilidad de que un movimiento de esta magnitud no garantice el éxito inmediato. La comparación entre Lindor y De La Cruz también añade otra capa al debate. Por un lado, tienes a un jugador probado,
con años de experiencia que ha demostrado consistentemente su valor en las grandes ligas. Por el otro, un talento joven con un potencial aparentemente ilimitado, pero que todavía está en proceso de consolidarse completamente. Apostar por uno u otro no es simplemente una cuestión de talento, sino de filosofía organizacional. En muchos sentidos, esta discusión refleja una tendencia más amplia dentro del béisbol moderno. Cada vez más equipos están dispuestos a arriesgarse por juventud, explosividad y proyección futura, incluso si eso significa dejar ir a figuras consolidadas. La lógica detrás de esto es clara. Construir un núcleo joven puede ofrecer una ventana competitiva más amplia y sostenible, especialmente en un entorno donde los contratos largos y costosos pueden limitar la capacidad de maniobra. Pero también hay un argumento fuerte en contra de este tipo de decisiones. La estabilidad y la certeza que ofrece un jugador como Lindor no son fáciles de reemplazar. Su liderazgo, su consistencia y su capacidad para rendir bajo presión son cualidades que no siempre se pueden proyectar en un jugador joven por más talento que tenga. Renunciar a eso implica un nivel de incertidumbre que puede resultar peligroso, especialmente para una franquicia que ya ha lidiado con suficientes altibajos. Mientras tanto, el rumor sigue creciendo, alimentado por la combinación de necesidad, oportunidad y ambición. En el béisbol, como en muchos otros deportes, las grandes transformaciones suelen comenzar con ideas que en su momento parecían descabelladas. Y aunque no hay garantías de que este escenario se materialice, el simple hecho de que se esté considerando ya dice mucho sobre la dirección en la que podrían moverse los Mets. También hay que tener en cuenta el impacto emocional que una decisión así tendría en la afición. Lindor no es solo un jugador más, es una figura que ha representado al equipo en momentos importantes, un referente para muchos seguidores. Su salida no sería simplemente una transacción deportiva, sino un cambio significativo en la identidad del equipo. Al mismo tiempo, la llegada de un talento como De la Cruz podría generar una ola de entusiasmo completamente nueva, especialmente entre los fanáticos más jóvenes. En última instancia, todo se reduce a una pregunta fundamental que está generando debate en todos los niveles. ¿Vale la pena apostar por el futuro sacrificando el presente? No hay una respuesta sencilla, porque depende de múltiples factores, desde la evaluación interna del talento hasta la visión a largo plazo de la organización. Lo que sí está claro es que los Mets se encuentran en un punto de inflexión. Las decisiones que tomen en los próximos meses podrían definir el rumbo de la franquicia durante años, y en ese contexto, la posibilidad de construir alrededor de un jugador como Elly De la Cruz no es algo que se pueda descartar fácilmente. A medida que la conversación continúa evolucionando, queda por ver si este escenario se convierte en realidad o si termina siendo uno de esos rumores que, aunque nunca se concretan, logran capturar la imaginación de todo el mundo del béisbol. Pero incluso si no llega a materializarse, el simple hecho de que esté siendo discutido ya refleja una verdad innegable. El béisbol está en constante cambio, y las organizaciones que no estén dispuestas a adaptarse corren el riesgo de quedarse atrás. Por ahora, la incertidumbre es parte del espectáculo. Cada nueva información, cada declaración y cada movimiento de las franquicias involucradas será analizado al detalle. Y mientras tanto, la pregunta seguirá flotando en el aire, generando debates, opiniones divididas y una expectativa que no deja de crecer. Si realmente se presenta la oportunidad, los Mets tendrán el valor de hacer un movimiento tan radical y apostar todo por una nueva era encabezada por uno de los talentos más electrizantes que ha visto el béisbol en los últimos tiempos. La noticia ha caído como una auténtica sacudida dentro del mundo del béisbol, una de esas informaciones que no solo generan conversación, sino que obligan a replantear por completo el rumbo de una franquicia histórica. En el caso de los Red Sox de Boston, todo apunta a que la organización no está dispuesta a seguir transitando un camino lento ni a conformarse con una reconstrucción tradicional que tome años en dar resultados. Por el contrario, el equipo parece decidido a acelerar el proceso de manera agresiva, incluso si eso implica tomar decisiones radicales que transformen por completo su identidad. En ese contexto surge con fuerza el nombre de Elly De la Cruz, un talento que no solo destaca por su rendimiento en el terreno, sino por el impacto mediático y emocional que genera a su alrededor. La posibilidad de que Boston esté considerando seriamente la adquisición del joven dominicano ha encendido todo tipo de reacciones.
No se trata de un simple rumor superficial, sino de una idea que, según diversas fuentes cercanas al entorno del equipo, está siendo evaluada con bastante seriedad dentro de la gerencia. La intención sería convertirlo en el nuevo rostro de la franquicia, el jugador alrededor del cual se construya una nueva etapa marcada por dinamismo, espectáculo y resultados inmediatos. Este tipo de movimientos no son comunes, pero cuando una organización del peso de los Red Sox decide cambiar de rumbo, suele hacerlo sin medias tintas. Uno de los elementos que más ha llamado la atención en todo este proceso es la reciente salida de Alex Cora. Para muchos, esa decisión parecía estar ligada únicamente a los resultados deportivos, pero con el paso de los días ha comenzado a interpretarse como una señal mucho más profunda. Todo indica que el despido del dirigente fue apenas el primer paso de una transformación estructural que busca redefinir la filosofía del equipo. Boston no quiere simplemente competir, quiere reinventarse, y para lograrlo necesita piezas que representen ese nuevo enfoque. En ese escenario, Elly de la Cruz encaja de manera casi perfecta. Su perfil responde exactamente a lo que la organización parece estar buscando: juventud, explosividad, versatilidad y una capacidad única para generar espectáculo. No es solo un jugador talentoso, es un fenómeno que puede cambiar la percepción de un equipo entero. Su velocidad en las bases, su poder al bate y su habilidad defensiva lo convierten en un pelotero completo, pero más allá de eso, su presencia tiene un efecto contagioso tanto dentro como fuera del campo. Boston ha atravesado en los últimos años una etapa de irregularidad que ha afectado no solo los resultados, sino también la conexión con su afición. La salida de figuras importantes y los constantes altibajos han generado una sensación de falta de rumbo que ahora la organización quiere corregir. En ese sentido, apostar por un jugador como Elly no sería solo una decisión deportiva, sino también estratégica desde el punto de vista del marketing y la identidad del equipo. Se trata de recuperar la emoción, de volver a convertir cada juego en un espectáculo que atraiga tanto a los fanáticos tradicionales como a nuevas generaciones. Sin embargo, llevar a cabo una operación de esta magnitud no es sencillo. Los Cincinnati Reds son plenamente conscientes del valor que tiene Elly de la Cruz y no tienen ninguna intención de dejarlo ir fácilmente. Cualquier negociación implicaría un paquete considerable que probablemente incluiría varios prospectos de alto nivel, jugadores jóvenes ya establecidos e incluso compromisos económicos significativos. Es el tipo de movimiento que puede redefinir el futuro de dos organizaciones al mismo tiempo. Ahí es donde surge el gran dilema. Por un lado, la oportunidad de adquirir a un talento generacional es algo que pocas veces se presenta, y cuando ocurre suele ser tentador hacer todo lo posible por concretarlo. Por otro lado, entregar una cantidad excesiva de recursos por un solo jugador puede dejar al equipo vulnerable en otras áreas, comprometiendo la profundidad del roster y limitando la flexibilidad a largo plazo. Es una apuesta de alto riesgo, pero también de potencial recompensa enorme. Dentro del entorno de las grandes ligas, muchos consideran que Elly tiene el perfil para convertirse en una de las grandes caras del béisbol a nivel global. Su estilo de juego electrizante y su carisma lo posicionan como una figura capaz de trascender más allá de lo deportivo. Para una franquicia como Boston, que históricamente ha sabido capitalizar el talento de sus estrellas, contar con un jugador así podría representar una ventaja significativa en múltiples aspectos. Además, hay un componente cultural que no se puede ignorar. La presencia de jugadores latinoamericanos en el béisbol ha crecido de manera notable, y figuras como Elly de la Cruz representan una conexión directa con una base de fanáticos cada vez más amplia. Para Boston, incorporar a un jugador dominicano con ese nivel de impacto podría fortalecer su relación con una comunidad apasionada por este deporte, generando un vínculo que va más allá de los resultados en el terreno. Mientras tanto, los rumores continúan creciendo y la expectativa no deja de aumentar. Los aficionados comienzan a imaginar escenarios que hace poco parecían imposibles, proyectando alineaciones, visualizando jugadas espectaculares en Fenway Park y soñando con una nueva era llena de éxitos. Esa ilusión es precisamente lo que la organización parece querer recuperar, esa chispa que convierte al béisbol en algo más que un simple juego.
Pero no todos están convencidos de que este sea el camino correcto. Algunos analistas advierten que construir un equipo alrededor de una sola figura puede ser arriesgado, especialmente si no se cuenta con una base sólida que respalde ese proyecto. La historia del béisbol está llena de ejemplos de equipos que apostaron fuerte por una estrella y no lograron los resultados esperados. La clave está en encontrar el equilibrio entre la ambición y la prudencia. También existe la interrogante sobre el momento adecuado para realizar un movimiento de esta naturaleza. Si bien Boston parece decidido a acelerar su proceso de reconstrucción, no está claro si el equipo se encuentra en la posición ideal para asumir un riesgo tan grande. La competencia en la liga es feroz y cualquier error puede tener consecuencias duraderas. Por eso, la gerencia deberá evaluar cuidadosamente cada aspecto antes de tomar una decisión definitiva. En medio de todo este panorama, hay algo que resulta innegable. Los Red Sox están enviando un mensaje claro. No están dispuestos a quedarse atrás ni a conformarse con un equipo promedio. Quieren volver a ser protagonistas, quieren recuperar su lugar entre las élites del béisbol y están dispuestos a hacer lo necesario para lograrlo. La posible llegada de Elly de la Cruz sería una declaración de intenciones, una señal de que el equipo está listo para escribir un nuevo capítulo en su historia. Al final, la pregunta que domina la conversación entre los aficionados y expertos es sencilla pero profunda. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por un jugador, incluso si ese jugador tiene el potencial de cambiarlo todo? La respuesta no es fácil, porque implica considerar múltiples variables y aceptar que en el deporte no existen garantías. Sin embargo, lo que sí está claro es que decisiones como esta son las que definen el destino de las franquicias. Si Boston logra concretar este movimiento, el impacto sería inmediato. No solo en términos deportivos, sino también en la percepción general del equipo. Se convertiría nuevamente en un foco de atención, en una organización capaz de generar titulares y de atraer miradas desde todos los rincones del mundo del béisbol. Eso, por sí solo, ya representa un cambio significativo respecto a los últimos años. Por otro lado, si la operación no se materializa, el simple hecho de haberla considerado ya dice mucho sobre la mentalidad actual de la franquicia. Significa que están dispuestos a pensar en grande, a explorar todas las opciones y a no limitarse por el miedo al fracaso. En muchos casos, esa actitud es el primer paso hacia el éxito. Mientras tanto, el nombre de Elly de la Cruz seguirá siendo protagonista en esta historia. Su talento, su energía y su potencial lo convierten en una pieza codiciada por cualquier equipo. Pero en este momento es Boston quien parece estar dispuesto a hacer el mayor esfuerzo por conseguirlo. Habrá que esperar para ver si ese interés se traduce en una negociación concreta o si todo queda en una intención que nunca llegó a materializarse. Lo cierto es que el béisbol, como cualquier otro deporte, se alimenta de este tipo de historias, de rumores, de posibilidades, de decisiones que pueden cambiarlo todo en cuestión de días. Y en este caso, los Red Sox de Boston están en el centro de una de esas narrativas que mantienen a los fanáticos al borde de sus asientos, esperando el próximo movimiento, la próxima noticia. El próximo capítulo de una historia que promete seguir dando mucho de qué hablar. Las declaraciones recientes de Pedro Martínez han generado un impacto considerable dentro del entorno del béisbol, especialmente entre los seguidores de los Red Sox de Boston, quienes atraviesan un momento lleno de incertidumbre, cuestionamientos y necesidad urgente de cambios profundos. El exlanzador dominicano, una de las figuras más respetadas en la historia de la franquicia, no se guardó nada al momento de opinar sobre el rumbo del equipo y dejó clara cuál considera que es la vía más efectiva para devolverle competitividad a una organización que parece haber perdido el norte en los últimos tiempos. Cuando se le planteó qué necesita Boston para volver a ser un contendiente serio dentro de las grandes ligas, Pedro no dudó ni un instante en su respuesta. Para él, ya no es momento de soluciones superficiales ni de ajustes menores que apenas maquillen los problemas estructurales que arrastra el equipo. Según su visión, lo que los Red Sox requieren es un golpe de autoridad, una decisión contundente que marque un antes y un después en la dirección del proyecto. Y dentro de esa idea, señaló directamente a un nombre que cada vez genera más conversación en toda la MLB, Elly de la Cruz. Para Pedro Martínez, el joven talento dominicano representa mucho más que un simple refuerzo. En su opinión, se trata de un jugador con la capacidad de transformar completamente la dinámica de un equipo tanto dentro como fuera del terreno. Su argumento no se basa únicamente en las habilidades técnicas de Elly, sino también en el impacto emocional y mediático que puede generar su presencia en una franquicia necesitada de identidad y entusiasmo. El análisis de Pedro parte de un diagnóstico claro sobre la situación actual de Boston.
La organización ha atravesado una etapa marcada por decisiones polémicas, tensiones internas y resultados inconsistentes que han erosionado la confianza tanto de los fanáticos como del propio entorno del equipo. La salida de Alex Cora, los roces con figuras clave como Rafael Devers y la falta de estabilidad en varias posiciones del infield han sido señales evidentes de que algo no está funcionando como debería. En ese contexto, la idea de incorporar a un jugador como Elly de la Cruz cobra sentido desde múltiples ángulos. No se trata únicamente de mejorar el rendimiento deportivo, sino de redefinir el proyecto completo. Pedro entiende que Boston necesita recuperar una esencia que en algún momento lo convirtió en uno de los equipos más temidos y atractivos de las grandes ligas, y para lograrlo, considera imprescindible apostar por un talento que represente el futuro del béisbol. Elly no es visto como un pelotero convencional. Su perfil combina herramientas que pocas veces coinciden en un mismo jugador. Su velocidad en las bases es impactante, capaz de cambiar el ritmo de un partido en cuestión de segundos. Su poder al bate lo convierte en una amenaza constante, mientras que su defensa aporta seguridad y espectacularidad en el infield. A todo eso se suma una personalidad carismática que conecta de manera natural con los fanáticos, algo que en una plaza como Boston tiene un valor enorme. Pedro Martínez pone especial énfasis en ese componente emocional. Para él, el béisbol no es solo estadísticas y rendimiento, sino también energía, actitud y conexión con el público. En su opinión, los Red Sox han perdido parte de esa chispa que los hacía especiales, y la llegada de un jugador como Elly de la Cruz podría ser el catalizador que reactive esa identidad. Otro punto clave en el planteamiento de Pedro es la versatilidad que aportaría el dominicano. Más allá de su impacto individual, su presencia podría ayudar a resolver varias de las debilidades actuales del equipo. El infield de Boston ha sido una de las áreas más cuestionadas en los últimos tiempos, tanto por inconsistencias defensivas como por falta de producción ofensiva. Incorporar a un jugador con las características de Elly permitiría no solo reforzar esa zona, sino también reorganizar el resto de las piezas de manera más eficiente. Sin embargo, la propuesta no está exenta de complejidad. Conseguir a un talento de ese nivel no es una tarea sencilla, y mucho menos cuando pertenece a una organización como Cincinnati, que es plenamente consciente del valor que tiene en sus manos. Elly de la Cruz no es solo un activo deportivo, sino también una figura con enorme proyección comercial y mediática, lo que eleva aún más su precio en cualquier posible negociación. En ese sentido, cualquier intento de Boston por adquirirlo implicaría un sacrificio considerable. Se habla de la necesidad de entregar un paquete importante de prospectos y jugadores jóvenes, lo que abriría un debate interno sobre el equilibrio entre el presente y el futuro del equipo. Es una decisión que no puede tomarse a la ligera, ya que podría definir el rumbo de la franquicia durante varios años. Aún así, la intervención de Pedro Martínez añade un peso especial a la discusión. No se trata de una opinión cualquiera, sino de la visión de alguien que conoce profundamente lo que significa jugar en Boston, lidiar con la presión de esa ciudad y entender las exigencias de una afición que no se conforma con menos que la excelencia. Su respaldo a la idea de apostar por Elly no hace más que intensificar el debate y aumentar la expectativa alrededor de un posible movimiento. Dentro del mundo del béisbol, este tipo de declaraciones suelen tener un efecto multiplicador. Lo que en un principio podría parecer simplemente una opinión, comienza a transformarse en una narrativa que gana fuerza con el paso del tiempo. Analistas, periodistas y fanáticos empiezan a discutir la viabilidad de la propuesta, a imaginar escenarios y a evaluar las consecuencias de una decisión de tal magnitud. En el caso de los Red Sox, la conversación se vuelve aún más relevante debido al momento que atraviesa la organización. No es solo una cuestión de mejorar el rendimiento en el campo, sino de recuperar la credibilidad y la confianza en un proyecto que ha sido duramente cuestionado. La idea de incorporar a una figura como Elly de la Cruz se presenta como una posible solución integral, capaz de abordar tanto los problemas deportivos como los emocionales. Pero también surgen interrogantes importantes. ¿Es realmente esa la prioridad en este momento? ¿Puede un solo jugador, por más talentoso que sea, cambiar por completo la realidad de un equipo con múltiples áreas por mejorar? ¿O sería más prudente enfocarse primero en resolver los conflictos internos y construir una base más sólida antes de apostar por una superestrella? Estas preguntas reflejan la complejidad de la situación.
Por un lado, está la tentación de realizar un movimiento espectacular que devuelva la ilusión de inmediato. Por otro, la necesidad de construir un proyecto coherente y sostenible que no dependa exclusivamente de una figura. Encontrar el equilibrio entre ambas cosas es el gran desafío que enfrenta la directiva de Boston. Pedro Martínez, fiel a su estilo directo, parece inclinarse por la primera opción. Para él, el béisbol moderno exige decisiones valientes, especialmente cuando un equipo se encuentra en una encrucijada como la actual. En su visión, esperar demasiado o apostar únicamente por ajustes graduales podría prolongar la crisis en lugar de resolverla. Su planteamiento también sugiere una lectura más amplia del contexto actual de la MLB. La competencia es cada vez más intensa y los equipos que logran destacarse suelen ser aquellos que cuentan con jugadores capaces de marcar diferencias reales. En ese sentido, Elly De La Cruz encaja perfectamente en ese perfil de pelotero que no solo contribuye, sino que redefine el juego. Al final, más allá de si la operación se concreta o no, lo que queda claro es que las palabras de Pedro han puesto sobre la mesa una discusión necesaria. Han obligado a mirar de frente la realidad de los Red Sox y a cuestionar qué tipo de decisiones están dispuestos a tomar para volver a ser relevantes. La afición, por su parte, se encuentra dividida entre la ilusión y la cautela. La posibilidad de ver a un talento como Elly en Fenway Park resulta sumamente atractiva, pero también genera dudas sobre el costo que implicaría y las consecuencias a largo plazo. Es un debate que probablemente continuará creciendo en las próximas semanas, alimentado por rumores, análisis y nuevas declaraciones. Lo cierto es que Boston se encuentra en un punto de inflexión. Las decisiones que se tomen en este momento podrían definir el rumbo del equipo durante los próximos años. Y en medio de ese escenario, la voz de una leyenda como Pedro Martínez resuena con fuerza, recordando que a veces, para salir de una crisis, no basta con pequeños ajustes. Hace falta un cambio radical que devuelva la esperanza y marque el inicio de una nueva etapa.